enquistando, que vinieron germinando, desarrollándose por muchos años. Yo creo, no, ¿dónde está Adrián? Que no lo veo. Yo creo, por las estadísticas, que el proceso de debilitamiento institucional de Michoacán lleva décadas. No es un asunto coyuntural, esto hay que tenerlo claro, porque entonces nos enfrascamos en un debate de si Castillo o no Castillo, y de si detienen a un delincuente confeso o no. El problema es un debilitamiento institucional, un rompimiento del Estado de Derecho, en donde se han ido mezclando fenómenos, variables y funciones, en donde pues llegó un momento que quienes se han dedicado a las actividades ilícitas o claramente a la delincuencia organizada, acabaron tomando decisiones políticas y de gobierno. Pues ahí están las muestras, la infiltración en los gobiernos municipales, en los gobiernos estatales, la cooptación de las policías, de la procuraduría, toda esta contaminación, pues es el resultado de un proceso paulatino de debilitamiento institucional, incapaz de hacerle frente estas instituciones a las demandas de los michoacanos. Ese proceso, esa degradación y junto con ello el rompimiento del tejido social, la confusión entre lo ilegal y lo legal o el cruce de lado. Aquí, además, debo decir, tenemos que ver casi todos, por una u otra razón, es un asunto en el que la mayoría de los michoacanos tenemos algo que decir y que opinar, porque han pasado muchas cosas. En Michoacán han pasado tantas cosas, entre ellas un presidente que declaró la guerra al narco y que empezó en Michoacán, y que no solamente no se resolvió, sino que se agudizó. Por eso el tema del reparto de culpas y que si eran los que se fueron antes o fueron los que llegaron y no resolvieron y luego los que volvieron a llegar o fueron los que declararon la guerra, el asunto es que no se ha resuelto el problema y se ha ido agudizando día con día. Que si ahora el tema hay resultados o no, el comisionado ayer dio cifras de cómo está el índice de homicidios, de secuestros, denuncias, y los datos que él da, dice que hay avances. Pero claro, no platica con la gente y demás, y la percepción es que se está descomponiendo. Que hubo avances con el anuncio de la estrategia, claro que los hubo, porque no es la misma circunstancia de Michoacán en enero del 2014, enero del 2015. Eso es claro, obvio, en el marco de un momento preelectoral y demás, pues empieza a polarizarse las cosas y empieza el reparto de culpas, que por cierto eso no ayuda a nadie, y ojalá que no se contamine el tema de la seguridad y el desarrollo solo con las tentaciones de carácter electoral y partidista, porque eso no le va a ayudar a Michoacán. El problema de Michoacán nos compete a todos y lo vamos a tener que resolver todas y todos. Por eso el planteamiento, que por cierto me dijeron que era, que yo quería aprovechar la coyuntura, me dijeron en alguna columna que vi hace algunas semanas, por eso, por lo que voy a reiterar, Michoacán lo que requiere es reconciliación, es el fortalecimiento de las instituciones, es el restablecimiento del Estado de Derecho, recomponer el tejido social, requiere que construyamos una agenda común, que pongamos por delante los problemas de Michoacán y los michoacanos por encima del interés de carácter personal y partidario, y peor aún si la motivación es solo de carácter electoral, porque quien se atreva a decir que no tiene nada que ver en la problemática de Michoacán está mintiendo. Por lo menos me refiero de manera puntual a las tres principales fuerzas políticas. Que alguna fuerza política pretenda decir
o diga, no pretenda, diga, pero que pretenda convencer, es que los que se fueron dejaron un desastre y los que llegaron lo han descompuesto más. Ah, pero aquí estamos nosotros que lo vamos a resolver. ¿A quién le van a vender esa idea? ¿O quién va a comprar ese discurso? Porque claro que eso no es así. La ruta, a mi juicio, es la agenda común, los temas de Michoacán, la problemática de Michoacán, la realidad de Michoacán, en donde todos tenemos cosas que aportar para sacarlo adelante. Me extendí en el tema pero la otra ya es muy concreta. Mi respeto a la decisión del senador Ríos Peters. Cada quien toma sus decisiones y más en esto, que es un asunto personal y hay que respetarlo. Las razones debe de tener y bueno, ojalá que estas diferencias que han estado siendo públicas, pues se encaucen de la manera adecuada. Y a mí nadie me ha insinuado ni me han presionado para nada, porque no debería de serlo. Y lo del diputado Cházaro, condenar la violencia. Miren, quienes venimos de entidades distintas a la capital, venimos a la Ciudad de México con la esperanza de estar mejor. Pero cuando vemos estas cosas, pues realmente lo lamentamos, porque la violencia, primero hay que condenarla, segundo, no se vale generar esas acciones que desestabilizan. ¿Qué necesidad? Si estamos en la ciudad más civilizada del país, con mejores condiciones de desarrollo, de diálogo y de avance político, eso no puede pasar. Por ello tiene que haber una investigación puntual y muy concreta y a fondo, porque sé que incluso hay algunos detenidos, pero no será suficiente, porque hay que identificar a los actores intelectuales que están atrás de estos hechos, que no es la primera vez. El diputado Espinosa me invitó a su primer informe, que por cierto ni siquiera se pudo concretar, porque tuvimos que salir ante la llegada masiva de gente con palos, con piedras y con una cosa, bueno, que tristemente no lo ve uno ni en otras partes de la República, lo ve uno en una delegación de la Ciudad de México. Es muy lamentable. El delegado político ahí tiene que asumir su responsabilidad y el gobierno de la ciudad tiene que hacer la investigación a fondo, pero hay que parar eso y condenar enérgicamente los hechos. Señor presidente saliente de la mesa directiva. No saliente, soy entrante. ¿Solicitará licencia próximamente para buscar la candidatura al gobierno de Michoacán? Eso no lo sabemos, soy presidente dígame, de la mesa. usted dice que hay problemas estructurales en Michoacán y usted fue candidato en noviembre del 2011 a la titularidad del Solio de Ocampo. ¿Por qué no se denunciaron esos problemas en su oportunidad? Y dice usted con razón, hay cambios importantes en Michoacán de 2014 a 2015. Hay un narcogobernador detenido, Jesús Reina, que fue el coordinador de campaña de Fausto Vallejo. Ustedes no lo observaron cuando fueron candidatos, usted, Luisa María Calderón, Fausto Vallejo, entre otros diputados, Ivano. Y por último, respecto a lo que decía mi colega de Guerrero, ¿cree usted, descarta que el exgobernador Ángel Aguirre tenga las manos adentro del proceso y eso fuera la causa que llevó a su correligionario Armando Ríos Peters, a dimitir? En el primer caso, Federico, era parte de nuestra propuesta. Resolver el problema de la debilidad institucional del Estado para poder hacer frente a los desafíos que demanda la población, se resuelvan. Claro que lo dijimos. Si revisas o revisamos cuál era la propuesta que presentamos hace 3 años, estos son los temas centrales, estos que tú comentas. ¿Cómo resolver el problema? Que no es un asunto policíaco, pues a ver, el problema de la inseguridad es una consecuencia, no es una causa. La violencia y la inseguridad derivan de otros fenómenos como la marginación, el abandono, la incapacidad institucional para aplicar la ley, para hacer justicia, para llevar oportunidades a los jóvenes, que por cierto tenemos más de 300,000 sin estudiar y sin trabajar en un ambiente de poca esperanza hacia el futuro, etcétera, etcétera. Claro que lo dije. Y por cierto, tú puedes revisar una entrevista, a propósito ya de los hechos más concretos, tú puedes revisar una entrevista que nos hicieron a los 3 candidatos, o sí candidatos aún, porque fue un día después de la elección, o quienes habíamos sido candidatos, el siguiente día de la elección fue, si no me equivoco, el 13 de noviembre, el 14 por la mañana,
el periodista Loret de Mola nos entrevistó a los tres. Revise usted esa entrevista y vea qué le dije yo al gobernador electo. Vea en esa entrevista qué le dijimos. 2, el tema de Guerrero, el respeto al Estado ajeno es la paz y a las decisiones políticas de esa entidad. Yo deseo que ahí resuelvan bien las cosas y no conozco ni estoy metido en la dinámica política del Estado de Guerrero, yo solamente hago votos porque eso se resuelva para bien de los actores y para bien de Guerrero, sobre todo, que tanto lo necesita, porque la elección del 7, a mi juicio, es una gran oportunidad para los guerrerenses de reencauzar la vía institucional y de replantearse muchas cosas que le hacen falta a Guerrero, como a muchas entidades de la República, particularmente a Guerrero, para poder construir una nueva ruta y un mejor futuro para los guerrerenses que se lo merecen, por cierto. Diputado, muy buenos días. La días. última. Diputado, ¿qué va a hacer ahora el PRD en razón de que algunos de sus integrantes rechazan ser postulados a un cargo de elección popular, toda vez de que no quieren cargar con las culpas del partido por la falta de credibilidad? ¿Su instituto político tendrá aún el capital político para seguir siendo una de las 3 fuerzas políticas de este país en razón de que Morena ya está en el escenario político? Esa es una decisión y un tema que compete pues a sus dirigentes, tanto estatales como nacionales del partido. Yo no soy parte de la dirigencia, pero seguramente lo habrán de resolver de la mejor manera. He visto un comunicado de la dirigencia nacional del partido donde establecen que, si bien preocupa esta decisión de uno de los aspirantes a este encargo, pues que el PRD tiene en ese estado figuras relevantes que pueden encabezar esta encomienda. Pero yo insisto, es un asunto que resuelve el partido, que resolverán los guerrerenses, y yo solamente hago votos porque se resuelva para bien de Guerrero. Muchas gracias.